Y con ustedes hemos llevado pues este curso y vamos a proseguir en ese orden, entendido que en el primer bimestre hemos desarrollado todo lo que corresponde a teoría literaria. Bueno, ahora en este segundo bimestre vamos a platicar algo ya de literatura española. Bueno, las recomendaciones creo que ustedes ya lo saben, lo conocen, queridos chicos. Primer tema es que siempre atiendan la clase, es importante que atiendan la clase. Tema 2, así como vuestra compañera Isela, un cuadernito en la mesa, un lapicerito para tomar apuntes. Es el verdadero estudiante, no es correcto que solamente escuchando podamos captar. Recuerden que una forma de aprender es tomando apuntes, que les va a ayudar bastante. Y lo otro es el tema de participar en clase, ¿no? Es obvio que los que participen en clase son los que están más interesados en tener sus buenas calificaciones y obviamente son los que están atentos a la clase. Bien, queridos chicos, chicas, vamos a empezar nuestra sesión. Bueno, permítame presentar la pantalla. A ver un momentito, por favor. Bueno, hemos indicado ya que en este bimestre, en este segundo bimestre, ya vamos a platicar un poco de literatura, que corresponde a la literatura española. Obviamente no lo vamos a hacer toda la literatura española, seguramente vamos a desarrollar pues las partes más importantes de la literatura española, que serán, profe, ¿por qué estudiamos literatura española? Que España es nuestra madre patria. Entonces, España hemos heredado la lengua española y por ende algo tenemos que conocer con lo que respecta a la literatura española. Bien, chicos, vamos a empezar nuestra sesión del día de hoy. Siempre pídanles su participación acá. A ver, ahí hay una pregunta que dice, ¿qué se observa en las imágenes? ¿Qué observan, chicos? Chicas en este caso, chicos también ahí está Jonathan. ¿Qué se observa en esa imagen? ¿Qué podemos observar? A ver, un voluntario o una voluntaria. Lo que observan, descripción nada más, no les pido otra cosa, solo lo que observan. ¿Qué están observando ustedes? A ver, Paola, te escuchamos, hija. Buenas tardes, profesor. Bueno, ahí yo veo niños que están sirviendo, trabajando. Uh-huh. En la primera imagen, por ejemplo, ¿qué ves acá? Acá ves a un... ¿Quién será este? El señor. A un niño que A un está niño. robando. Algo así, ¿no? Pareciera que Sí, estuviera robando. Y pareciera que el sí, ancianito, el viejito, estuviera durmiendo, ¿no? Está ciego o algo así, sí, ¿no? sí. Uh-huh. Y en la segunda imagen, ¿quién será este señor que vemos acá que está parado? Un barbero. Ah, claro, ahí hay un cliente. Y ese Sí, niño, el otro niño también parece que estuviera queriendo agarrar algo. ajá, muy bien. Gracias, Paola. Correcto, hija. Muy bien. En este caso encontramos esa sensación de los dos niños, ¿no? De la imagen B, imagen 1, imagen 2, en la que el niño quiere coger algo o está cogiendo algo que no le corresponde. Ahí nomás sale la pregunta, ¿por qué ambos niños tienen esas actitudes? Seguramente ustedes han visto en su diario trajinar de la vida, hay niños que roban, ¿no? Que cogen, hurtan cosas que no son suyas. Y la pregunta sería, ¿por qué roban? ¿Por qué robarán los niños? Ojo, los niños, ¿eh? No los adultos, sino los niños. ¿Por qué creen, chicos? Por necesidad o también puede ser porque les obligan ciertas personas a que consigan algo de dinero, supongo, digo yo. Muy bien, Nancy, gracias. Claro que sí. Por lo común los niños roban por necesidad, ¿no? Por necesidad, porque ellos no están pensando pues así como una banda bien organizada, una banda criminal, así que roba pues para a grandes bancos, empresas, sino ellos roban sustancialmente para subsistir, ¿no? Muy bien, gracias Nancy. Bien chicos, algo de eso vamos a platicar el día de hoy.
Cuando vamos a hablar de la literatura española, vamos a hablar seguramente esta etapa, esta edad, lo que se llama la Edad de Oro, ¿no? La época de oro o el Renacimiento español. ¿Sí? ¿Por qué se llama Edad de Oro? Esto más o menos para tener en cuenta, ¿ya? Edad de Oro se llama a las obras, a los escritores que desarrollaron en los siglos XVI, siglo XVII en España. Ahora, no fueron pues uno o dos escritores, fue un cúmulo de escritores, o sea, varios escritores que escribieron textos literarios y que fue de mucha importancia no solamente en España, sino a nivel universal. Repito, en los siglos XVI y siglo XVII. Y en esa etapa, coincidentemente, pues los españoles nos habían conquistado, o sea, el imperio incaico cayó bajo el dominio español. Entonces, por ese lado vamos entendiendo, ¿ya? En primer orden vamos a ver que la Edad de Oro se desarrolla pues el famoso Renacimiento. En Europa estaba en boga el Renacimiento, porque antes del Renacimiento en Europa se desarrolló la literatura medieval o la época medieval, desde el siglo V al siglo XV, ¿sí? La época medieval, del siglo V, repito, al siglo XV. Y en el siglo XVI se desarrolla el Renacimiento. Pues, seguramente se están preguntando, ¿y qué cosa pasó en la época medieval, entre el siglo V y el siglo XV? Para muchos entendidos, fue la etapa más oscura que ha tenido la humanidad. La etapa más oscura. ¿Por qué, no? ¿A qué se debe? Es que en esos 10 siglos, que duró 1000 años, las ciencias, las artes, nada pudo poder, nada avanzó. Se quedó aletargado, quedó rezagado, olvidado. ¿Y por qué? Por la preponderancia de la iglesia. O sea, la iglesia propuso su propio ideario y todos tenían que pensar como la iglesia. Por ejemplo, la iglesia decía que la tierra era cuadrada, era plana, así como una mesa, era inmóvil y era el centro del universo y en torno al cual giraban los planetas, incluido el Sol. La teoría geocéntrica. Y todo aquel que no comulgaba con esa idea simplemente lo quemaban vivo, lo llamaban herejes. Y es obvio que esa teoría pues era absurda. Pero ellos pues dijeron que era así y había que respetar esa idea. Hubo un astrónomo, por ejemplo, que se llamó Galileo Galilei. Ese astrónomo, por ejemplo, dijo que la Tierra no era cuadrada, ni plana, ni inmóvil, sino que tenía forma esférica y que el centro del universo no era la Tierra, era el Sol, la teoría heliocéntrica, ¿no? Así como la conocemos ahora, el Sol es el centro del universo de nuestro sistema solar, en torno al cual giran los planetas, incluido la Tierra. Entonces la iglesia, la Santa Inquisición, lo cogió a este astrónomo y le dijo, bueno, si tú sigues con tu idea, te quedamos vivo. Pero si tú te retractas y estás de acuerdo con nosotros, te perdonamos la vida. Entonces este astrónomo dijo, pues bueno, ¿qué voy a hacer? Pues es mi vida, ¿no? Será así. Y se retractó y le perdonó la vida. Hubo otro astrónomo alemán, Giordano Bruno. Este astrónomo dijo lo mismo, que el centro del universo no era la Tierra, sino era el Sol. Y en torno al cual giraban todos los planetas, incluido la Tierra. Igual la Santa Inquisición lo persiguió, lo cogió y le dijo, pues si sigues con tu idea, te matamos, te quemamos vivo. Si te retractas, si te rectificas, te perdonamos la vida. Entonces, ¿qué hizo Jerónimo Bruno? Dijo, pues en aras de la verdad, me mantengo en mi posición. Y Jerónimo Bruno fue quemado vivo. Lo quemaron vivo. Y Jerónimo Bruno se considera como el mártir de la astronomía moderna. Ahora, ¿eso cuándo finaliza? Con la época del Renacimiento. ¿Y cómo finaliza? Básicamente por un acontecimiento que ustedes ya conocen, que fue el descubrimiento de América.
Cristóbal Colón, pues, sabía que la Tierra no era cuadrada, ni plana, ni móvil. Tenía forma esférica. Y quiso llegar, en este caso, de España a la India. Y, pues, no llegó ni a la India, llegó a América, ¿no? Y repito, por favor, el Renacimiento va a desechar, en este caso, a la época medieval. Otro aspecto histórico que vamos a encontrar en España es la expulsión de los moros en España. Cuando decimos los moros, se implica que por muchos siglos, casi 5 siglos, los musulmanes, los árabes, a que se llaman moros, fue o conquistó a España, fue dominio español. Y en forma paulatina, más o menos en el Reino de Castilla, pues los van a expulsar, los van a votar a los moros, a los musulmanes, y se va a proferir ya en España a practicar la religión católica y hablar el castellano, ¿no? Y por ende se va a escribir la primera gramática española, ¿no? Recuerden que la gramática es la ciencia que estudia la lengua, la primera gramática española, y que pues ahí se va a esbozar la forma de cómo se escribe, se habla, etcétera, etcétera, de la lengua española. Bueno, podemos sintetizar esto que gracias a su imperio colonial, España se convirtió pues en una potencia mundial en esa época, fue potencia. Bien. Un poco definimos lo que hemos indicado, el siglo de oro, ¿no? Se denomina siglo de oro español al periodo comprendido entre los siglos XVI y siglo XVII. Chicos, eso no hay que olvidarnos, siglo XVI, siglo XVII. En lo cual la literatura española alcanza su mayor esplendor y desarrollo. En esta edad, en esta etapa del siglo de oro, se van a presentar dos etapas. Uno que se llamaba el Renacimiento, ¿sí? Renacimiento, siglo XVI. Ojo, cuando dice Renacimiento, re en etimología significa volver. Nacimiento, nacer, volver a nacer. ¿Cómo es eso, profesor? Implicaba este renacimiento de volver a nacer a las tradiciones de las culturas tanto de Grecia como de Roma, a las culturas clásicas. Trataron de volver a esa etapa, ¿no? Y en el siglo XVII se desarrolla el famoso barroco. El barroco, que es un periodo, repito, en la que se desarrollan no solamente en el campo de la literatura, sino también otras artes como la escultura, la pintura y en este caso, por ejemplo, la arquitectura. Si un día ustedes se van a Europa, seguramente les va a atraer mucho las arquitecturas en las grandes ciudades como España, Italia, Francia, Alemania. Unas arquitecturas impresionantes por los adornos que contienen esas catedrales, ¿no? Como la catedral de Chartres, la catedral de Nuestra Señora de París, etcétera, etcétera. Bien. Vamos viendo ahora las características del siglo de oro, ¿no? En este caso vamos a encontrar que presentan dos etapas, no hay que olvidarnos. La primera etapa, que es el Renacimiento, siglo XVI, y el Barroco, que es siglo XVII. Otra característica, que en esta etapa se van a desarrollar todos los genios literarios. Bueno, ya saben, genios literarios, lo que hemos visto en el primer bimestre. Genio épico no, lírico sí, narrativo también, dramático también. ¿Sí? ¿Qué más? Va a haber un rechazo a lo medieval, a la época medieval, a la época de la oscuridad de la humanidad, ¿no? Va a haber influencia del clasicismo. Con esa influencia del clasicismo se refiere a las culturas clásicas, tanto de Grecia como de Roma, ¿no? Asimismo, va a existir una predilección por la naturaleza, gusto por la naturaleza. Y va a surgir el teatro nacional en España. Chicos, surge el teatro nacional. Repito, se denomina el siglo de oro por el esplendor que alcanza la literatura española en los siglos XVI y XVII. Escritores muy notables que han dejado huellas hasta la actualidad. Bien, vamos viendo esta primera etapa de lo que corresponde a la narrativa del Renacimiento, ¿no? La narrativa del siglo de oro tiene sus orígenes en la Edad Media, ¿no? Y para el siglo XVI se desarrollan en España varias tendencias narrativas. Por ejemplo, la novela pastoril, la novela caballeresca, la novela picaresca. Tres tipos de novela: novela pastoril, novela caballeresca, novela picaresca.
¿Sí? Eso siempre es bueno manejar como parte de nuestra cultura general. Bien. ¿Qué es la novela pastoril? En este caso, su mismo nombre nos puede vincular. Narra las aventuras y desventuras amorosas de pastores idealizados. O sea, la novela pastoril básicamente va a narrar historias de los pastores, ¿no? El amor de los pastores, el amor en el campo. Como ejemplo tenemos un libro, una obra que se llama Los 7 libros de Diana. Luego hablamos de las novelas de caballerías o la novela caballeresca, que en la próxima clase un poco vamos a profundizar este tema. Deriva de los cantares de gesta en la que se narran hazañas de caballeros andantes. Ejemplo, Tirante el Blanco, ¿no? Es una obra. El Amadís de Gaula es otra obra, ¿no? Y el día de hoy que nos vamos a centrar es en la novela picaresca, ¿sí? La novela picaresca. ¿Y qué es la novela picaresca? Básicamente muestra una visión pesimista de la sociedad a través de los ojos de un pícaro. Sí, un pícaro. El niño que vimos al inicio de la clase es un pícaro, ¿no? Que sirve a diversos amos. Ahora, esta novela picaresca surge en España en 1554 con una obra muy conocida titulado El Lazarillo de Tormes. ¿Sí? Entonces, esta novela picaresca, queridos muchachos, señoritas, es un reflejo de la sociedad española del siglo XVI, o de cómo se vivía en España en esa época. Es un reflejo. O sea, el autor de esta obra, que es de autor anónimo, va a reflejar cómo era la sociedad española en el siglo XVI. ¿Qué característica presenta este libro o esta novela, la novela picaresca? Sustancialmente va a presentar un antihéroe, el pícaro. Hemos visto en esa imagen que el pícaro es pues un ladronzuelo, está robando, ¿no? Y si es ladronzuelo, no vamos a encontrar valores en ese niño, no hay valores, más al contrario, hay antivalores. Y por eso se dice que el personaje principal de la obra es un antihéroe, o sea, no presenta ningún valor, más al contrario, presenta antivalores. ¿Correcto? Otra característica es autobiográfico. Cuando es autobiográfico está narrado en primera persona. O sea, auto es uno, biografía es vida. Recuerden, autobiografía. Si yo le digo, chicos, a ver, nárrame, cuéntame tu autobiografía, entonces me empiezas a decir, yo nací en tal sitio, el tal año, estudié inicial, primaria, así, ¿no? Entonces este personaje, este niño, nos va a narrar su historia. Obviamente, al narrar su historia, nos va a narrar en primera persona. Otra característica que es central en este punto es realista, ¿no? Se conoce realista es que eso es lo que pasaba en España en el siglo XVI. Y por ende hay una crítica a la sociedad española, cómo era la sociedad española en aquel entonces. ¿Sí? Bueno, la novela picaresca se han escrito varios libros, como por ejemplo El Lazarillo de Tormes, de autor anónimo, Guzmán de Alfarache, con el autor Mateo Alemán, La pícara Justina de López de Úbeda, La vida del buscón Don Pablos de Francisco de Quevedo, Rinconete y Cortadillo de Miguel de Cervantes. De estas obras que estamos mencionando, queridos estudiantes, hay que manejar uno, que es el más importante seguramente, El Lazarillo de Tormes. Esta obra, ¿ya? El Lazarillo de Tormes. Es la mejor obra picaresca que vamos a encontrar en el siglo XVI. Y eso vamos a estudiar ahora. Chicos, el título, repito, se llama La vida de Lazarillo de Tormes, de sus fortunas y adversidades. Es el título de su obra. El título completo. Aquí incluso vemos la portada del libro, como apareció. La vida de Lazarillo de Tormes, de sus fortunas y adversidades. Cuando se escribió por primera vez este libro, en 1554. Fíjense, 1554. Bien, vamos acá. El género que desarrolla este libro, el género es narrativo. Ya, chicos, género narrativo. La especie es novela, pero de tipo picaresca. Recuerden cuando hemos hecho en el primer bimestre hablamos del género narrativo, ¿no? Y el género narrativo decíamos que habían dos especies muy conocidas, la novela y el cuento. Sí recuerdan seguramente.
La novela es extensa, el cuento es breve, ¿no? La novela cuenta varias historias, el cuento una sola historia. La novela te presenta varios personajes, el cuento pocos personajes. Entonces, es una novela de tipo picaresca. El tema de la obra básicamente es la honra, ¿sí? La honra, la pobreza y la astucia del niño para sobrevivir, ese niño que se llamaba Lazarillo, ¿no? Para sobrevivir en una sociedad paupérrima. A ver, ¿saben, chicos, qué significa paupérrimo o paupérrima? ¿Tienen idea? Bien, vamos a un poco explicando esto, ¿ya? No se olviden. Acá indica que el tema es la honra, la pobreza, la astucia para sobrevivir en una sociedad paupérrima. Quiere decir la sociedad española de esa época no era pobre, sino vivía una situación paupérrima. Es decir, la situación paupérrima es más allá de la pobreza. O sea, ni siquiera eran pobres, eran paupérrimos. No tenían ni qué comer. Fíjense, no tenían ni qué comer. Bien, el autor de la obra es anónimo, ya hemos indicado. Dirán, profe, ¿por qué fue anónimo? Porque pues hace, digámoslo, inferir de que el autor de la obra se escondió bajo el anonimato para evitar los castigos de los sacerdotes de la iglesia, porque en esta obra va a mencionar a sacerdotes, a clérigos, aparte de la iglesia, y por ende, pues en esa época era un poco todavía peligroso hablar de los sacerdotes, ¿no? Bien. La estructura de la obra tiene 7 tratados más un prólogo. ¿No, chicos? Bien. Los personajes, poco para ir viendo quiénes son los personajes de esta obra, El Lazarillo de Tormes. Vamos a encontrar que el personaje central es el Lázaro o el famoso Lazarillo. Era un niño más o menos de 9, 10 años que pues su mamá, que era viuda, porque su papá murió, el papá de Lazarillo murió, y su mamá pues tiene otro compromiso, otro matrimonio y le pone un padrastro. Este padrastro no era tan, digámoslo, tan gentil con Lazarillo, ¿no? Así que la mamá decide regalarle. Bueno, Lazarillo o Lázaro se llama de Tormes, ¿no? Lazarillo de Tormes. Recuerden, chicos, antes se ponía el nombre de procedencia, el del lugar donde procedía. Y este niño se supone que nació a orillas del río Tormes, en Salamanca, España. Y por eso lo pusieron Lazarillo de Tormes. Así como escuchas seguramente el Quijote, Quijote de la Mancha. El Quijote es de la ciudad de La Mancha, de España. Antes, repito, queridos chicos, se ponía como apellido la procedencia de una persona. Es como yo dijera, por ejemplo, a ver si me está atento a la clase. A ver, Paola, ¿de dónde eres tu hija? ¿De qué parte del Perú? Yo soy de Chiclayo. Por ejemplo, yo puedo decir Paola de Chiclayo, ¿no? Lugar de procedencia. Bien, hija. Gracias. Entonces, fíjese, entonces su mamá de Lazarillo lo va a regalar, se lo regala. Su primer amo a quien lo regala fue a un ciego. Pues el ciego, vamos ahora, le va a enseñar a Lázaro a sobrevivir. Este ciego era terrible. Este ciego no parecía ciego, era más que ciego, era un diablito. Por lo que le hizo a Lazarillo, y de Lazarillo aprendió de este ciego muchas cosas. Bueno, ese ciego no lo trató tan bien, cambió de otro amo que fue un clérigo. Luego un escudero. Este escudero tenía las falsas apariencias. Luego el fraile de la Merced, ¿no? Es el quien le va a regalar su primer par de zapatos al Lazarillo. El otro amo que tuvo fue un buldero, luego un capellán, un alguacil, un pintor, y su último amo fue un arcipreste. Ahora, este arcipreste tenía una sirvienta, una empleada. Se enamora de la sirvienta Lazarillo, ya seguramente tenía pues unos 20 años,
y se siente feliz al enamorarse. Y va a empezar a trabajar como pregonero en la ciudad de Toledo, el famoso Lazarillo, ¿no? Bien, acá un poquito vamos a ver ya, chicos. Bien. Bueno, hemos indicado que sus padres de Lazarillo, su papá era Tomé González y su mamá era Antona. ¿Ya? Hemos dicho que Tomé González falleció y Antona, su madre, Antona Pérez, se va a casar con, o tiene otro compromiso, se casa con Zaidé, que era su padrastro, y pues para evitar quizás, pues es, otra vez los padrastros, pues lo castigan a los hijastros, decidió regalarle a un ciego, ¿no? Su primer amo. Ahora, este ciego hemos indicado que era muy terrible. Se dice que en una oportunidad, esta imagen que vimos al inicio de la clase es ese ciego, este cieguito. Se dice que este ciego cuidaba con mucho sigilos su jarrón de vino. Su vino nunca lo dejaba pues sobre una mesa, él siempre lo cargaba sobre el pecho. Tomaba su vino y cuando ya se terminaba lo mandaba a comprar el Lazarillo. Pero nunca le convidaba al pobre, nunca le invitaba nada. Así que, ¿qué hizo Lazarillo? Ahí vemos el ingenio. Lo hace un agujero al, al cántaro y lo tapa con un jaboncillo para que no se escape. Y cada vez que se le antojaba iba con así como una caña, lo empujaba y se tomaba el vino, ¿no? Hasta que un día sí que le descubrió, claro que sí le descubrió, y le dio una bofetada que le hizo perder, se dice, sus dientes el pobre Lazarillo. Bueno, es una experiencia, ¿no? En otra oportunidad, la experiencia que tuvo el Lazarillo fue, bueno, el ciego lo había mandado a comprar un racimo de uvas, ¿no? Un racimo, pues, vamos a poner 1 kilo de uvas, ¿no? Y le dijo, ven, Lazarillo, vamos a comer las uvas, frente a frente, sentados. Pero el trato que le dio el ciego era comer uno por uno, o sea, yo como una uvita, tú uno. Pero como Lazarillo tenía mucha hambre, lo empieza a comer 2 en 2. Al final, el ciego se da cuenta de que pues también le había hecho trampa. Y lo que hace en este caso es... Y lo que hace en este caso es simplemente de castigarle al pobre niño, al pobre Lazarillo. Y pues Lazarillo ya estaba cansado de los abusos del ciego. Así que un día dice, se va por las calles de Salamanca y lo hace chocar contra un poste y lo deja, ¿no? Ahí terminó su experiencia de su primer amo, que fue el ciego. Se cambió otro amo. Su segundo amo fue un clérigo que era pues avaro, ¿no? Este clérigo no comía. Peor sus males de hambre siempre aquí pues se recrudecen, ¿no? Ojo chicos, el Lazarillo su preocupación no era pues qué cosa se va a vestir, si va a estudiar, no. Su preocupación que todos los días se levantaba preocupado qué va a comer ese día. Esa era su preocupación, de qué cosa va a comer. Y este clérigo pues era muy avaro, muy mezquino. Se dice que comía, bueno, botaba, el clérigo botaba las vigas del pan, tacho, y obviamente pues el niño Lazarillo no tenía que comer, cogía del tacho esas vigas, se comía. Otras veces se dice que limpiaba las costras del queso. Recuerden que el quesito cuando lo tenemos bien, bueno, puesto ahí se forma como una cosita de lana, ¿no? Y para comerlo hay que rasparlo, hay que limpiarlo. Eso tenía que comer. Bueno, igual pues se cambia de amo. Su tercer amo fue un escudero arruinado. Es al amo quien lo quiso más Lazarillo. Estuvo poco tiempo sirviéndolo, pero fue el amo a quien lo quiso mucho, por el buen trato que le daba.
pero estaba arruinado, no tenían, ahí estaba peor que con el clérigo. El siguiente amo que tuvo fue un fraile de la Merced, ¿no? Su cuarto amo. Luego el quinto amo fue el buldero, era un estafador, en la que Lazarillo aprende a no inmiscuirse en cosas que no son de su importancia. Su sexto amo fue un maestre, en este caso un capellán, ¿no? Luego un alguacil y por último un arcipreste. Así va a ir cambiando de amos y solo por una necesidad, en este caso de qué iba a comer, en este caso, el pobre Lazarillo. Bien, un poquito acá vemos a la manera de argumento. Podemos decir que Lázaro o Lazarillo, que es huérfano de padre, se convierte en siervo de un ciego, su primer amo, ¿no? Clérigo, un escudero, un fraile, un mercedario, un buldero, un capellán, un alguacil. El mendigo ciego es el amo, ojo, el ciego es el amo que le enseñó a Lázaro a sobrevivir como pícaro. Es su primer amo, ¿no? El amo al quien más quiso fue al escudero arruinado, ¿no? ¿Qué más? El protagonista, quien debe recurrir al ingenio y las trampas, atraviesa por un proceso de degradación para poder sobrevivir. Se tiene que robar para sobrevivir. Finalmente se casa con la criada del arcipreste y trabaja como pregonero en los vinos de Toledo, ¿no? Cuando ese pregonero de vinos implica que, pues, vendía vinos seguramente, ¿no? Así por las calles decía vinos, compre vinos, 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 es un pregonero, ¿no? Bien. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura? ¿Quién dice, profe? Yo lo voy a leer. A ver, un pequeño fragmento de la obra de Lazarillo, ¿ya? Para ver cómo escribía, cómo era el lenguaje. A ver, chicos, chicas, no tengan temor de leer. ¿Quién me ayuda? Nadie quiere leer. En el bimestre anterior eran participativos ustedes, yo me acuerdo de ustedes. En diciembre cuando tuvimos clase. Yo al profesor, aunque no A ver, por mucho. vamos, Nancy. Nancy, ¿tu apellido cuál es, hija? Mamani, ¿qué más? Cagia. Adelante, escuchamos, hija. Fragmento del primer tratado. En este tiempo vino a posar al mesón un ciego, el cual, pareciéndole que yo sería para adestrarle, me pidió a mi madre y ella me encomendó a él, diciendo cómo era hijo de un hombre, el cual, por ensalzar la fe, había muerto en la de los Gelbes, que ella confiaba en Dios, no saldría peor hombre que mi padre, y que le rogaba me tratase bien y mirase por mí, pues era huérfano. Él le respondió que así lo haría y que me recibía no por mozo, sino por hijo, y así le comencé a servir y adestrar a mi nuevo y viejo amo. Muy bien, gracias, Nancy. Gracias, hija. A ver, ¿quién más me ayuda, por favor? Otro voluntario o voluntaria. A ver, vamos con Flor. Florcita, te escuchamos, hija. Esa partecita. Ya, profesor. Como estuvimos en Salamanca algunos días, apareciéndole a mi amo que no era la ganancia a su contento, determinó irse de allí. Y cuando nos hubimos de a partir, yo fui a ver a mi madre, y ambos llorando, me dio su bendición y dijo, hijo, ya sé que no te veré más. Procura ser bueno y Dios te guíe. Criado te y con buen amo te he puesto. Válete por ti, y así
Así me fui para mi amo, que esperándome estaba. Salimos de Salamanca y llegando al puente, está a la entrada de ya un animal de piedra y casi tiene forma de toro. Y el ciego mandándome que llegase cerca del animal y allí puesto me dijo, Muy bien, gracias, Florcita. A ver, ¿quién me ayuda con esta partecita? Vamos, chicos, no tengan temor de leer. A ver, Paola. A ver, antes de, Paulita, antes de que continúes, a ver, tu apellido Flores Puanchi Girón, ¿está bien así? Puanchi Girón Flor, ¿cierto? sí, profesor. Muy bien, hija, gracias. Ahora sí, Paola, Díaz Zúñiga, ¿cierto? Díaz Zúñiga, tu apellido. Sí, profesor. A ver, hija, te escuchamos. Lázaro llega el oído a este toro y oirás gran ruido dentro de él. Yo simplemente llegué creyendo ser ansí, y como sintió que tenía la cabeza par de la piedra, afirmó, reció la mano y diome una gran calabazada en el diablo del toro, que más de 3 días me duró el dolor de la cornada, y dígome, nació, aprende que el mozo del ciego un punto ha de saber más que el diablo, y rió mucho. La burla parecióme que en aquel instante desperté de la simpleza y en que como niño dormido estaba, dije entre mí, verdad dice este, que mi cumple avivar el ojo y avisar, pues solo soy, y pensar cómo me sepa valer. Muy bien, gracias, hija. Gracias, Paola. Bien, como han podido notar, ese es un fragmento del texto, es tal como está el libro, ¿correcto? Y seguramente cuando han ido leyendo ustedes han podido notar términos que pues están anticuados, o sea, son arcaísmos. ¿Por qué, profesor? Dirán, porque el español estaba en formación, ¿no? Estaba en formación. Y chicos, por ahí algunos, es decir, de ella, dice de ella, ¿no? Lo junta. Acá hay una parte interesante, un poco para que se puedan ubicar. Bueno, cuando la mamá de Lazarillo le entrega al ciego, ¿no? Dice acá, como estuvimos en Salamanca algunos días, pareciéndole a mi amo, y no era la ganancia de su contento, terminó irse de allí, o sea, dijo, vámonos de Salamanca, ¿no? Y cuando nos subimos de partir, yo fui a ver a mi madre, Antona Pérez, ¿no? Y ambos llorando me dio su bendición y dijo, ¿qué le dijo la mamá? Hijo, ya sé que no te veré, mas procura ser bueno. Dios te guíe, criado te he y con buen amo te he puesto. Válete por ti. Bueno, la señora pensaba que el ciego era pues buen amo, ¿no? Y así me fui para mi amo, que esperándome estaba. Salimos de Salamanca y llegando al puente está a la entrada de ella un animal de piedra que casi tiene forma de un toro. El ciego mandóme a llegar, que llegase cerca del animal y ahí puesto me dijo, ¿qué le dijo este ciego? Pues maloso, ¿no? Lázaro, llega al oído de ese toro y oirás un gran ruido dentro de él. Yo simplemente llegué creyendo ser así, o sea, ser así, ¿no? Y como sintió que tenía la cabeza par de la piedra, afirmó recio la mano y diome una gran calabazada en el diablo del toro, o sea, en el cuerno de la estatua del toro, ¿no? Que más por 3 días me duró el dolor de la cornada y díjome, necio, aprende que el mozo del ciego un punto ha de saber más que el diablo. Y rió mucho de la burla. Parecióme que en aquel instante desperté de la simpleza en que como niño dormido estaba, y dije entre mí, ¿verdad? Dice este, que me cumple avivar el ojo y avisar, pues solo soy y pensar como me sepa valer. ¿Sí? Ahora, acá hay términos, queridos chicos, seguramente están viendo acá, por ejemplo, a ver, punterito.
Ay, Dios. Este puntero siempre se me esconde. Acá está. Por ejemplo, la palabra dijo. Fíjese, díjome, ¿no? Profe, ¿está bien escrito la palabra díjome? Sí está bien escrito. ¿Por qué? Porque acá encontramos el verbo decir, dijo, más el pronombre enclítico me, díjome o díjome. ¿Es correcto decir díjome o también poner este me, ponerlo antes? Me dijo. Es lo mismo, ¿ya chicos? Esa cosita sí tienen que saberlo, ¿no? Igual acá, por ejemplo, parecióme, ¿no? Acá sería pareció me, ¿no? Pronombre enclítico. Podemos decir parecióme o simplemente me pareció, que es correcto. Las dos formas son correctas. Sí, creo que por acá había visto uno más. Creo que aquí había. Acá hay uno más. ¿Dónde estás? ¿Por qué he visto uno más? Bueno, por ahí se perdió. ¿Veis la idea, chicos? Acá, mandóme. Fíjense, mandóme. El verbo mandó más el pronombre me. Puedes decir mandóme o simplemente me mandó. Tú puedes decir, mi papá me mandó comprar pan. O simplemente, mi papá mandóme comprar pan, que es correcto, ¿ya? Bien, eso como referencia. Bien, chicos, vamos a hacer un pequeño video, un resumen de Lazario de Tormes para que podamos entender a cabalidad de esta partecita, ¿ya? Así que un momentito, por favor. A ver, vamos acá. Para ganar tiempo, un poquito ganar minutitos, voy a cortar cámara, ¿ya? Entonces ahí se me carga más rápido. Bien. Bien. Un momentito, chicos. Voy a presentarlo ahora sí. Bien, vamos a prestar atención. Bueno, esto, disculpen chicos, se filtró el otro, esa manera de melodía. Eso no tiene nada que ver. Vamos a... Todo comienza con la narración de Lázaro, un niño de bajos recursos económicos, quien nos cuenta cómo fue su nacimiento en Tormes y además nos presenta a su padre Tomé González y a su madre Antonia Pérez. Cuando Lázaro tenía 8 años, capturaron a su padre robando en el molino donde trabajaba y lo mandaron a la cárcel. Lamentablemente, su padre es enviado a pelear contra los moros y termina muriendo en combate. Viuda, la mamá de Lázaro tiene un nuevo compromiso. Se une con un hombre moreno que trabajaba en la hacienda de un comendador. El moreno frecuentaba mucho a la madre de Lázaro, quien también trabajaba en esa hacienda, y en poco tiempo, fruto de esas visitas, Lázaro tendrá un hermanastro, un negrito muy bonito. Lázaro cuidaba a su hermanito, y cuando el bebé logró ver una vez a su padre, ya con más detalle, este se asustó de él diciendo: «Madre, Coco». Lamentablemente, a Zaide,
que así se llamaba el padrastro de Lázaro, se le descubrió que había robado la cebada para que coman las bestias, entre otras cosas. Y luego de azotarlo, este terminó preso. Lázaro y su familia empezaron a pasar por muchas dificultades económicas. Cuando Lázaro ya era un mozuelo, su madre, sabiendo que no podrá criarlo más, decide entregarlo a un ciego que estaba en Salamanca para que sea su lazarillo, es decir, aquel que lo guíe y ayude frente a su ceguera. El ciego acepta tomarlo como criado y de esta manera Lázaro emprende el viaje con su nuevo amo. Cuando salieron de Salamanca, ambos se acercaron a una estatua de piedra de un toro. El ciego le dijo a Lázaro que acerque el oído a la estatua para escuchar algo. El muchacho, todo inocente, acercó el oído al toro y en ese momento el ciego lo hizo estrellar contra la estatua para luego decirle: «Necio, aprende que el mozo del ciego un punto ha de saber más que el diablo». Con este violento bautizo, Lázaro tomó conciencia de lo difícil que sería su vida de ahí en adelante y que solo le quedaría ser un pícaro, un avivado pícaro, para así sobrevivir a aquella sociedad corrompida. El ciego le dijo finalmente: «Yo oro ni plata te puedo dar, mas avisos para vivir muchos te daré». El ciego le enseñará a Lázaro cómo conseguir comida y dinero a través de la mendicidad. Además, este fingirá predecir, por un poco de dinero, el sexo de los bebés de las mujeres embarazadas y hasta se hará pasar por médico. En una ocasión, el ciego había comprado vino y lo tomaba solo sin convidarle a Lázaro. El ciego se sentaba y ponía el jarrón de vino entre sus piernas. Lázaro, muerto de sed, ideó un plan para tomar el vino sin que se dé cuenta el ciego. Se echó debajo del jarro y con una pajilla le hizo un agujero al jarrón de donde tomaba sorbos de vino. El ciego, que no era tonto, se dio cuenta de que le faltaba vino y al descubrir lo que había hecho Lázaro, le arrojó el jarrón en la cabeza. Luego, ya cuando estaba curando las heridas del mozuelo, le dijo socarronamente: «¿Qué te parece, Lázaro? Lo que te enfermó te sana y da salud». En otra ocasión, el ciego había conseguido un racimo de uvas que ambos compartían. Cada quien comía una y una. Luego, el ciego empezó a tomar de 2 en 2 y Lázaro, al ver ello, no estuvo conforme y tomó de 3 en 3. El ciego rápidamente se dio cuenta porque cuando éste comía uvas de 2 en 2, Lázaro no protestaba y se quedó callado delatándose. En una ocasión más, el ciego estaba cocinando una longaniza. Este le pide a Lázaro que traiga el vino. El muchacho se las ingenia para comer parte de la longaniza y cambiarla por un nabo. De esta manera, el ciego no se iba a dar cuenta, pero rápidamente es descubierto por este. El ciego le olió la boca y, al darse cuenta que se había comido la longaniza, se la extrae hasta hacerlo vomitar. Finalmente, Lázaro ya estaba cansado de los castigos y pesares que pasaba con el ciego. Así que decidió vengarse de este, haciéndolo chocar contra un poste cuando cruzaba un arroyo. Lázaro, satisfecho por su venganza, le dice al ciego que está turbado por el golpe: «¿Cómo olisteis la longaniza y no el poste? Oled, oled». Luego de ello, Lázaro escapa y lo abandona. Mientras Lázaro pedía limosna, se encuentra ahora con un clérigo, el cual parecía de fiar, pero era muy avaro y cruel. Lázaro se hace su siervo, pero el clérigo solo le da a comer una cebolla cada 4 días. Lázaro no lo abandona en ese momento, pues tenía miedo de encontrarse con un amo más cruel. El clérigo guardaba gran cantidad de comida en una arca vieja que siempre estaba con llave. Un día llegó un calderero que Lázaro convenció para que le haga un duplicado de la llave y así poder abrirle el arca con la comida. El muchacho, para que el clérigo avaro no se diera cuenta, solo comía del mismo pan todas las noches. Sin embargo, el clérigo se dio cuenta y Lázaro empieza a hacer agujeros al baúl para hacerle creer que los que se comen realmente la comida son ratones. El clérigo pensaba que el problema era más bien una serpiente. Una noche, Lázaro, que guardaba la llave del baúl en la boca, se atragantó con esta cuando estaba en su cama y el clérigo, al escuchar un sonido parecido al de una serpiente, el ahogo de Lázaro, fue raudo y empezó a golpear en la oscuridad a Lázaro pensando que era una serpiente.
Finalmente, cuando se dio cuenta de que el verdadero ladrón era el muchacho, lo echó del lugar. Yo soy profe de infantil, tenía un alumno que solo... Muy bien, chicos. Bien, nos va a ganar la horita. Vamos a ver esta partecita para finalizar nuestra clase. Voy a presentar. A ver, vamos acá. Bien. A ver, vamos con este cuestionario, ¿ya, chicos? Los que quieren participar van levantando su manito. Dice, pregunta, el Lazarillo de Tormes se encuentra narrado en primeras, tercera, cuarta, primera persona, o no se muestra. A ver, lo que saben, levanten su manito y vamos explicando esta partecita. Ahí tengo a Luisa. Luisa, tu apellido es Flores Amaya, ¿cierto? No, es el correo de mi mamá, mi apellido es Carranza Flores. Carranza Flores. ¿Tu nombre, hija? Valeria Mariel. Valeria. A ver, Valeria, ¿cuál es la respuesta acá, hija? La respuesta es la D. Primera persona. Muy bien, respuesta correcta. Primera persona, ¿eh, chicos? No se olviden eso. Habíamos indicado que esta obra narra la autobiografía de Lazarillo y está narrado en primera persona. Eso no se olviden, ¿ah? Primera persona. Bien. Segunda pregunta. El Lazarillo de Tormes es una novela pastoril, picaresca, social, caballeresca, bizantina. A ver, vamos, chicos. Tengo a Paola, ¿alguien más? A Flor, a Nancy. A ver, voy con Paola. Tu respuesta, hija. La B. Ya, Flor, tu respuesta. Picaresca. Picaresca. Muy bien. Nancy. Picaresca, por favor. Muy bien. Claro que sí, La Lazarillo es una novela picaresca, ¿no? Correcto. Pregunta 3. La pregunta es, ¿por qué la madre de Lázaro lo deja con el ciego? O sea, ¿por qué lo regaló al ciego? A ver, la A, ¿qué dice la A? Para asegurarle una vida mejor. B, para deshacerse de un estorbo. La C, porque no quiso a su hijo. D, para provocarle sufrimiento. Y la E, porque quería castigarlo. A ver, ahí vamos un poco de diferencias, ¿ya? A ver, Flor, ¿cuál es tu respuesta, hija? La A, para asegurarle una vida mejor. Ya, gracias. Nancy, ¿para ti? La A, profesor. Ujú. Bien. La respuesta es correcta, ¿no? La respuesta es la A. ¿Sí? Para hacerlo una vida mejor, pues a su lado quizás hubiera, bueno, decía que iba a pasar muchas peripecias y pues se lo regaló al ciego, ¿no? Su primer amo. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? No, profesor, todo está claro. Muy bien. Muy bien. Siempre, queridos chicos, chicas, señoritas, jóvenes, recordarles, no tengan temor de participar, hay que participar, ¿sí? Eso es importante porque ustedes, repito, ya están tercero de secundaria y poquito a poquito ya se nos va el grado y pues vienen nuevos retos, ¿no? Entonces siempre con toda confianza hay que participar, sin temor del qué dirán, ¿no? No hay que tener miedo del qué dirán. Muy bien, queridos chicos, entonces nos vamos a quedar a este punto y ya conmigo nos encontramos el próximo domingo a la misma hora. Gracias, buenas tardes y felicidades a Buenas todos. tardes, profesor. Que tenga buenas tardes. Gracias a ustedes. Hasta luego, profesor. Chaucito, nos Hasta vemos. luego, profesor. Hasta luego.